Hola, ¿cómo estás? Qué bueno volver a encontrarnos. Hoy el pastor Fabián nos va a estar compartiendo un mensaje que se titula Cierren los templos. Acomódate porque ya empezamos. Hola, buenos días. Dios te bendiga. Quiero compartir una palabra hoy basada en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Fue escrito alrededor de 430 años antes de Jesucristo y llamado uno de los profetas menores, no porque no tenga importancia, sino por la extensión de su libro, que es más breve que el de otros. Pero lo importante de Malaquías es que el contexto donde él está dejando su palabra profética que Dios le da es cuando los judíos han regresado del exilio en Babilonia. Después de 70 años de vivir en Babilonia, exiliados, regresan milagrosamente y cumpliendo una palabra profética de que iban a ser llevados cautivos. Jeremías había traído esa palabra de parte de Dios, pero que 70 años después iban a regresar. Encontramos a todo ese grupo grande de judíos, más de 40.000 personas, que regresan de Babilonia, vuelven a Jerusalén con un deseo especial: reconstruir el templo, volver a adorar a Dios en el templo, ofrecer todos los sacrificios y ofrendas que acostumbraban a hacer y que por esos 70 años no pudieron hacerlo. Pero había un detalle: el templo había sido destruido por el invasor, por Nabucodonosor, y había que reconstruirlo. En ese contexto, el profeta Malaquías, en ese proceso, en ese tiempo, junto con otros profetas, estuvo profetizando en ese tiempo, y cuando llegamos al año 430 antes de Jesús, ya el templo ha sido reconstruido. Hubo hombres judíos que participaron activamente y sirvieron a Dios de una manera muy especial, como Zorobabel, el líder de los judíos que reconstruyó el templo, pero también paganos, reyes paganos como el rey Ciro y el rey Darío, contribuyeron con dinero, con la autorización, con materiales para que eso se reconstruya. Y después de 25 años de arduo trabajo, fue restaurado, construido a nuevo sobre las cenizas del viejo templo, el templo de Salomón, que había sido destruido. Se reconstruyó el templo, pero no solamente el templo, sino que también el orden sacerdotal. Los sacerdotes fueron entrenados, capacitados, ungidos. Se restauró todo el sistema de adoración, los levitas, los cantores y el ofrecimiento de sacrificios. Todos esos 25 años y toda la cautividad en Babilonia pusieron algo muy firme en el corazón de los judíos. La razón por las cuales el templo fue destruido y por las cuales fueron exiliados y cautivos en Babilonia durante 70 años fue la idolatría. El haber dejado a Dios, el haber adorado a otros dioses, el haber sido infieles a Dios, fue la consecuencia que los llevó a la destrucción del templo, perder su lugar de adoración, perder su libertad y ser esclavizados en Babilonia. Entonces, esta convicción de que fueron sus propios pecados los que llevaron a los judíos a la cautividad, a la pérdida de la libertad, los convenció de que eso nunca más iba a volver a ocurrir. Se propusieron en su corazón nunca más ser infieles a Dios, nunca más deshonrar a Dios adorando a otros dioses, nunca más quebrantar el primer y gran mandamiento de amar a Dios y no honrar a ningún otro Dios afuera del Dios Yahvé, el Señor Adonai, al que ellos conocieron, al que ellos fueron hechos pueblo, del que ellos fueron hechos libres de la esclavitud en Egipto. Entonces, esta certeza en su corazón, esta seguridad en su corazón
fue formando en ellos el deseo de ser de verdad hombres y mujeres, un pueblo que buscase a Dios con todo su corazón y fuera muy, muy especialmente cuidadoso de nunca más ofender a Dios, de nunca más volver a cometer los errores que habían ellos cometido. Entonces, como Dios les estaba dando la oportunidad de regresar a Jerusalén, de volver a reconstruir el templo y volver al sistema de sacrificios, de adoración, ellos se dijeron, esta es nuestra última oportunidad, nunca más vamos a adorar otros dioses. ¿Alguna vez hiciste este tipo de declaración? ¿Alguna vez le dijiste a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, nunca más volverá a ocurrir? ¿Nunca más voy a volver a hacerlo? El templo fue finalmente construido. Sobre las cenizas del viejo templo se estableció ese nuevo edificio. Fueron los sacerdotes levantados, entrenados, ungidos, los músicos, los cantores. Comenzó nuevamente toda la adoración a Dios en el templo. Miles de personas llegaban de distintos lugares y pueblos. Los judíos venían nuevamente con gran alegría a adorar a Dios. Las personas ajustaban sus vidas a los mandamientos de Dios. Trataban de cumplir todas las leyes porque ellos procuraban que sus vidas no ofendan a Dios. En ese tiempo también, en esos años, 400 años antes de Jesús, toda una nueva generación de sacerdotes comienza a formarse, comienza a establecerse, hombres que amaban a Dios y comenzaron a buscar a Dios de una manera especial, pero también tenían mucho temor de ofender a Dios. Y comenzaron a establecer nuevas leyes, nuevos reglamentos, nuevas ordenanzas para ser extremadamente cuidadosos para que Dios no se ofenda y no nos vuelva a quebrantar, a llevar cautivos por nuestra desobediencia. En ese contexto, pasadas pocas generaciones de que comenzó nuevamente la adoración en el templo, Malaquías tiene una palabra profética para el pueblo de Dios. Primero para los sacerdotes y para todo el pueblo. La palabra profética en Malaquías, capítulo 1, dice Dios a su pueblo, yo siempre los he amado. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor les contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera, amé a Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú, devasté su zona montañosa, convertí la herencia de Esaú en un desierto de chacales. Y en el versículo 6 dice, el Señor dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, ustedes preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Y dice el Señor, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Y entonces ustedes me preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto, cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso no está mal? Dice Dios. ¿No está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas.
¿debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor, y mi nombre es temido entre las naciones. La palabra profética es Dios mismo hablando a través de un profeta. El propósito de la palabra profética siempre es restaurar lo que se torció, es enderezar aquello que se desvió, es sanar lo que está enfermo. Y Dios lo hace a través de su palabra. Y en medio de las crisis es cuando Dios envía su palabra profética. El planteo profético siempre quiere traer restauración de la vida del pueblo de Dios. Siempre quiere restaurar, siempre quiere romper ligaduras, ataduras, maldiciones y traer sanidad y restauración a los hijos de Dios. La palabra profética les advirtió a Israel que si seguían en ese camino de idolatría vendría la cautividad, vendría un pueblo que los sometería, que destruiría el templo y que los llevaría cautivos, pero ellos no creyeron. Jeremías profetizaba y lo encerraban, lo querían matar, no creyeron. Otros profetas decían paz, 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 pero no era Dios. No era Dios quien proclamaba paz. Dios estaba diciendo viene castigo. Y el pueblo, los sacerdotes, no lo creyeron. Ahora, después de regresar de la cautividad, después de restaurar el templo, después de todo ese tiempo, la adoración se convirtió en una falsa adoración. Jesús dice, el que quiere oír, que oiga. Y de verdad, lo mejor que nos puede pasar es oír lo que Dios está hablando. Si ustedes advierten, la forma del diálogo, de la conversación, es muy interesante como está planteada en Malaquías. Comienza Dios declarando una palabra, Dios afirmando algo, dice yo los amo, y ellos responden, ¿y cómo nos amas? Dios diciendo, ustedes me desprecian porque no me respetan. Y dice, ¿cómo te despreciamos? ¿Cómo contaminamos las ofrendas? Es increíble, pero esa misma forma de actuar de estos fariseos, saduceos de la época de Malaquías son esa gente, esos mismos fariseos se encuentra 430 años después Jesús. Jesús les dice, como nos decía el pastor Lisandro el día jueves en esa hermosa palabra, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero los religiosos de ese tiempo le dijeron, ¿y quién es mi prójimo? Sin embargo, estas preguntas tan retorcidas, esto no querer entender o no querer explicitar o no asumir lo que Dios les está diciendo, Dios se toma el trabajo de explicarlo. Y eso es muy sorprendente. Y Jesús también se toma el trabajo de explicarlo. Y les dice, ustedes toman su ministerio con apatía, como algo superfluo, religioso, rutinario. Desprecian mi nombre, dicen que soy su padre, pero me deshonran. Mienten al ofrecer sus ofrendas de animales, me traen animales ciegos, enfermos, defectuosos. Prometen el becerro gordo y traen al que está a punto de morir. Las ofrendas, los sacrificios, eran el ejercicio espiritual más importante del pueblo judío. Allí, en ese momento tremendo donde el pueblo se reunía, donde traían sus animales para ofrecer, los sacerdotes los sacrificaban, lo ofrecían, el sacerdote ofrecía sacrificios para perdón de sus pecados, de sus propios pecados,
pero después los sacrificios eran ofrecidos por el perdón de los pecados del pueblo, de cada judío, como una manifestación de humillación delante de Dios, como un gesto de amor y agradecimiento por la salvación, por el perdón. Todo esto convertía ese momento en un momento tremendo. Se oraba para pedir perdón de pecados, para pedir restauración, sanidad, para que Dios bendiga a las familias, para que haya alimento, para que haya prosperidad en el pueblo. Todo esto, en muy pocos años después de restaurado el templo y la adoración, se convirtió en falsa adoración. En muy pocas generaciones después de la restauración, eso que empezó tan bien se convirtió en algo despreciable para Dios. La falsa adoración toma lugar central en la vida de los sacerdotes y por ende en la vida de todo el pueblo. La falsa adoración reemplaza a Dios. La falsa adoración saca a Jesús y pone al hombre en primer lugar. El enemigo ya no tentaba a Israel con amar a otros dioses y adorarlos y ofrecerle ofrenda, como hicieron en la antigüedad. Pero ahora su obra era mucho más sutil. Sigan adorando a Dios, pero no de corazón. Sigan ofreciendo sacrificios, pero como costumbre y religión. Sigan estando corporalmente así, pero su mente y su corazón en otro lado. Cuando parece que adoramos, pero Dios no está en el centro y en la razón de nuestra adoración, sino que nosotros mismos, el hombre es puesto en primer lugar. Y entonces lo que se vuelve más importante ya no es Jesús, ya no es Dios, sino lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo. La falsa adoración tiene nombre de ser virtuoso, ser elevado, pero al contrario, en realidad es algo rastrero, es vil, es falso, es mentiroso, es una hipocresía sin remedio. A tal punto le resultó repugnante a Dios que da una palabra que al leerla una y otra vez en estos meses, la verdad que sonó para mí de una actualidad tremenda. Miren ustedes, en el capítulo 1, versículo 10, dice Dios: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Dios mismo pide que se cierre el templo, que el último apague la luz y ya no la enciendan más. La adoración es tan importante porque fuimos creados para adorar a Dios, pero si algo de verdad abomina a Dios, si algo de verdad es abominación, algo muy, muy horrible para Dios, es la falsa adoración. Nada destruye un matrimonio más que cuando se enfría el amor. Cuando se deja de amar, cuando alguna de las partes del matrimonio deja de amar a la esposa o al esposo. Los esposos se convierten en extraños, viven juntos, hacen como si fueran, pero es todo una apariencia. La apatía, el acostumbramiento, la rutina, todo da lo mismo. Toda esta generación allí en Israel siguió haciendo las cosas solo por costumbre, por tradición, con mucho celo, porque trataban y incorporaron una cantidad de leyes como el lavamiento de las manos, lo impuro, lo puro, los alimentos, un montón de reglas que Dios no había ordenado, pero las agregaron y las sumaron y cada vez más cosas, con tal de que Dios no se ofenda. Pero lo más central,
lo más importante, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo abandonaron y se llenaron de reglas, se llenaron de normas, se llenaron de una cantidad de cosas que hacer para agradar a Dios y que no se enoje, pero se olvidaron de lo importante. Dios pidió que alguien cierre el templo y cesen los sacrificios. Tal vez puedas pensar, y tenés derecho a hacerlo, al atravesar esta pandemia, con todas las restricciones para reunirnos, que no podemos congregar, no podemos ir a la iglesia, ¿será este un castigo de Dios a la iglesia por nuestra adoración? ¿Se ha convertido nuestra adoración en una falsa adoración a tal punto que Dios dijo, cerremos los templos? De alguna manera todos formamos parte de esa expresión hipócrita, mentirosa de la falsa adoración. Pero también es verdad que los boliches están cerrados, los cabarets, los teatros, los cines, los shopping y además las iglesias. Verdaderamente voy a dar mi opinión. No creo que Dios haya cerrado las iglesias como un castigo. Sí creo firmemente que Dios está utilizando esta circunstancia, esta situación, este no poder ir al templo para que nos reenfoquemos en lo que es verdaderamente importante. Que busquemos y nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Que lo busquemos y Él se dejará encontrar. Por supuesto que amamos estar juntos, por supuesto que necesitamos estar juntos, pero no es la reunión aquello que le da sentido a nuestras vidas. No es el estar juntos aquello que hace que Dios esté con nosotros, sino Dios está primero en nosotros. Y la adoración no depende de un lugar, no depende de un templo, no depende de un edificio. La adoración es una manera de vivir que ama a Dios por sobre todas las cosas. Nuestra falsa adoración puede convertirse porque amo más las reuniones que a Dios. Amo más cantar que a Dios. Amo más escuchar un mensaje que buscar la palabra de Dios. O prefiero que oren por mí, porque hay personas que aman orar y les gusta orar, y Dios les respalda, entonces busco que alguien ore por mí en lugar de orar yo. La falsa adoración es todo aquello que quita a Jesús del primer lugar en nuestras vidas. Es cuando amamos cualquier otra cosa por encima de Jesús. Puede ser familia, ministerio, esposa, hijo, llamado, edificio, auto, trabajo. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de falsa adoración. Por ejemplo, en Levítico 10 habla de dos hijos del sumo sacerdote de Aarón. Dice que ellos tomaron sus incensarios, después pusieron fuego en ellos y incienso para ofrecerlo delante de Dios. Iban a adorar a Dios. Pero lo hicieron, dice, con fuego extraño que no había ordenado Dios. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió. También en Segunda de Reyes 17:33 dice que habían pueblos en Israel que temían a Dios,
pero servían a sus dioses. En Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, hay una palabra tremenda que después recoge Jesús. Isaías, de parte de Dios, dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jesús, viendo la realidad de estos mismos fariseos, saduceos, doctores de la ley, gente que conocía la palabra, dice estas mismas palabras, dice: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Y Jesús también dice: cuando oran, no sean como los hipócritas. A ellos les encanta orar de pie en las esquinas y en las sinagogas para que la gente los vea. Les digo la verdad, ya han recibido su recompensa. Y también con el nacimiento de la iglesia, a pocos años de que la iglesia comenzó a extenderse y de Jerusalén llegó a los gentiles, hubo todo un intento judaizante, es decir, hacer que los gentiles, los que no eran judíos, se conviertan al judaísmo, guarden las leyes judías, guarden las leyes de alimentos, guarden las fiestas, y todo eso como una expresión de santidad y de necesidad de agregar cosas para ser salvos. No alcanzaba con la fe en Jesucristo y por eso había que agregar cosas. Y todo esto es contra lo cual lucha Pablo, sobre todo en la carta a los Gálatas, a los romanos. Y allí, por ejemplo, en la carta de Colosenses se estaba enseñando los judaizantes que era necesario guardar días especiales, las fiestas, los alimentos, lo impuro, el circuncidarse, no juntarse con los que no eran creyentes, guardar el sábado. Y entonces Pablo le escribe a la iglesia: tales cosas, a la verdad, tienen apariencia de sabiduría, como una gran e importante religión en la humillación del cuerpo, el trato severo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, que guardar todas estas cosas parecería que son importantes y nos hace mejores y nos hace especiales y sobre todo mejores que otros que no lo hacen. Que yo no como carne, yo no como sangre, y vos sí, yo soy mejor. Dice Pablo que todo esto es pura palabrería y que contra los apetitos de la carne no sirven para nada. Lo único que puede darte victoria sobre la tentación, sobre el pecado, es estar unido a Jesucristo, es estar unido a la cabeza. Todo esto son falsa adoración, son falsas enseñanzas, es un intento del hombre de ponerse en primer lugar, de querer ayudar a Dios, de hacer algo. Todos estos ejemplos, quiero llevarte a algo que Dios dice en Malaquías, como ir concluyendo en esta mañana la palabra. Malaquías 1:11, una palabra tremenda. Del desprecio, de la deshonra, de la apatía de este pueblo, los sacerdotes, en la forma de adorar, Dios dice: a pesar de todo esto, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo se ofrece incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones. La verdad es que Dios se enrostró en la misma cara de los judíos que Él no necesita de un templo,
que la adoración no se trata de un lugar, no es una cuestión de formas, de rituales, sino de un corazón que ama a Dios. Y no importa en el lugar donde tú estés, hay hombres y mujeres a lo largo del mundo que están amando a Dios. Y estos judíos, el pueblo escogido, el pueblo amado por Dios, que se sentían únicos y exclusivos, dueños de Dios, Dios les dijo: en toda la tierra hay hombres y mujeres que me aman, y sus oraciones y sus ofrendas son grato olor fragante y llega a mi presencia. Esto era un golpe tremendo en el orgullo de los israelitas, que siempre quisieron pensar que Dios era exclusiva propiedad de ellos. Entonces la pregunta es, ¿y al final? ¿Y el templo? ¿Y para qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En casa de Dios, claro que necesitamos el lugar, pero el templo no es el motivo de nuestra adoración. En Juan 4 Jesús habla con una mujer samaritana, no directa del pueblo de Dios, y le dijo: mujer, créeme, la hora viene, cuando ni en este monte, allí en Samaria, ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos perdón si en nuestro corazón, oh Dios, se ha levantado un espíritu de falsa adoración, donde te hemos quitado del centro y nos hemos puesto nosotros. Renunciamos a la falsa adoración, renunciamos al pecado y nos humillamos delante de ti. Pedimos perdón y pedimos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y nos direccione a ti, Jesús, razón única de nuestra adoración. Te amamos, Jesús, te amamos con todo nuestro corazón. Te honramos como Señor, Señor y Señor, Rey de Reyes, nombre sobre todo nombre. Oh Dios Todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Límpianos, oh Dios, limpia nuestras intenciones, limpia nuestro corazón. Te amamos, Jesús, te bendecimos. Restaura la verdadera adoración en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.